Si te gusta este relato y quieres escuchar uno nuevo cada semana, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al día con el nuevo contenido. Muchas gracias. Las gafas de Roger temblaban constantemente por el traqueteo del coche, amenazando con caerse en cualquier momento. A Roman lo que le estaba matando eran las picaduras de mosquito que salpicaban sus brazos y cara. Estaba claro que la selva no era lugar para ellos. Aún así, ninguno se quejaba. Más bien se hacían los duros, se tragaban sus lamentos, ya que estaba claro que quien fuera el primero en ceder sería el que le caerían todas las bromas y chistes al volver a casa. Roman miró el mapa una vez más para confirmar su posición. Ya estaban muy cerca del punto de encuentro. Habían viajado cientos de kilómetros para llegar hasta allí y así poder inmortalizar en sus cámaras una rara especie de planta selvática. Roger era fotógrafo freelance en horas bajas, por no decir que en aquel momento era más pobre que una rata, al que se le había ofrecido la oportunidad de acudir a la floración de una extraña especie de orquídea, muy inusual. La situación era cuanto menos irregular, pero Roger estaba desesperado, con su cuenta en números rojos y muchas facturas sin pagar. Su amigo Román, fiel escudero y siempre preparado para apuntarse a un bombardeo, se había ofrecido para ser su acompañante y financiar su viaje. El anfitrión de aquel evento les había citado cerca del lugar donde se encontraba la planta, en una reserva privada de su propiedad. Por lo que Roger había investigado, se trataba de un filántropo ecologista al que le sobraba mucho dinero y se había propuesto salvar aquella planta tan rara y extraña. Bien por él. Si Roger conseguía buenas fotos de esa plantita, podría pagar sus deudas y vivir un par de meses sin miedo a que un par de armarios de Europa del Este le partieran las piernas y su casero le pusiera de patitas en la calle. Al llegar al lugar indicado, se encontraron con algo tan excéntrico como lógico. Por un lado, lo excéntrico que resultaba, para una persona común, encontrarse con una mansión de lujo en mitad de la selva, y por otro, lo lógico que era para alguien tan extremadamente rico hacerse una mansión en mitad de la selva. El lugar parecía un resort de cualquier costa caribeña, con capacidad para 500 personas, pero seguramente solo vivirían su huésped y sus 100 criados. Al bajar del coche en una elegante entrada techada, Roger y Román observaron a otra pareja, una mujer de mediana edad, alta, de caderas anchas, a la que acompañaba un hombre menudo y delgado. Ambos esperaban en la puerta junto a un mayordomo. Al acercarse, el trabajador les saludó con una leve inclinación. Sin tiempo siquiera para presentarse ante la otra pareja, les invitó a pasar y les condujo a través de la enorme casa hacia un amplio balcón con vistas a la selva. Allí había preparado todo un banquete para los invitados. Madre mía, ni que fuéramos aquí delegados internacionales de la ONU. Dijo Román mientras observaba alucinado aquellos manjares. ¡Ja! Otra forma más de restregarnos por la cara lo rico que es. Contestó Roger para luego cambiar su rostro en una sonrisa y su tono por uno más encantador. ¿Usted es de los señores Spencer? Hacia el grupo se acercaba un hombre esbelto y guapo, de piel bronceada y sonrisa radiante. Era el arquetipo de hombre acaudalado que además se cuida, muy en la tónica de aquella vertiente New Age de empresarios que, además de ser ricos, querían ser influencers. El hombre iba acompañado de un anciano en silla de ruedas, pero se separaron antes de encontrarse con los invitados. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Por favor, disculpen a mi padre. No se encuentra muy bien y prefiere retirarse a descansar. Se presentaron al fin ante la otra pareja, Mónica y Fran, también periodistas freelance venidos desde Europa para cubrir el suceso. Al ver cómo ambos devoraban como hienas hambrientas la excelente comida, Roger dedujo que aquellos dos estaban tan necesitados de trabajo como él. Mientras comían, el señor Spencer les puso al tanto de la situación. La lágrima carmesí, que era el nombre de la exótica orquídea, florecería aquella tarde durante la puesta de sol, momento en el que se mostraría en todo su apogeo. Al parecer, este suceso solo ocurría una vez cada 15 años. Algo tan único bien debía valer una buena pasta, pensaba Roger. Así que para no perder más tiempo, después de aquella deliciosa comida, repartieron a los visitantes en 2 coches y los llevaron a través de la reserva. El trayecto fue realmente largo y lo único que Roger y Román veían por todas partes eran árboles, arbustos y demás flora típica de la selva.
Mientras tanto, Román no hacía más que echarse spray anti-insectos encima como si se estuviera preparando para una cita. A mí no se me rinden más mosquitos. Es que ni las plantas carnívoras se me van a acercar. Roger no pudo evitar sonreír ante el comentario. Fue una sonrisa tímida, pues, poco a poco, sus ojos iban haciéndose cada vez más y más pesados. Antes de darle tiempo siquiera a bostezar, ya se había quedado dormido. Al despertar, ya no estaba en el coche, pero eso no fue lo primero que llamó su atención. Fue el silencio. En un lugar como la selva siempre se escucha algún tipo de sonido. Los insectos zumbando a tu alrededor, los pájaros cantando sobre las ramas. Roger no oía nada en absoluto. Lo siguiente que captó su interés fue lo que había a su alrededor. Estaba rodeado de árboles y raíces, pero no eran comunes. Sus troncos tenían formas extrañas, eran blancos y sus grietas y vetas eran rojas como la sangre. El suelo a sus pies estaba marchito, sin un ápice de vida, tan solo cubierto por las hojas de aquellos árboles, de un rojo oscuro e inquietante. ¿Seguían en la selva? ¿Estaba soñando? Gritó el nombre de Román, asustado. La única respuesta que obtuvo fueron las ramas crujiendo por el viento. Solo que no había viento, y no eran las ramas lo que se movían. Algo por debajo de las hojas se deslizó hacia él, le agarró del tobillo y le tiró al suelo. Comenzó a arrastrarle hacia uno de los árboles, en cuya base había un oscuro hueco que se abría ante él como la boca de un monstruo. Roger gritó de puro terror mientras intentaba zafarse sin éxito. Recordó la navaja que siempre acostumbraba a llevar en el bolsillo y la agarró con fuerza para después comenzar a cortar lo que fuera que le estaba arrastrando. Cortó y cortó hasta que, a escasos metros del agujero, consiguió liberarse. Jadeando y a punto de sufrir un ataque al corazón, se limpió la cara de algo viscoso que aquella cosa había salpicado mientras la cortaba. También le había pringado toda la ropa, pero a Roger le dio igual. Después apartó las hojas rojas para ver qué demonios le había dado semejante susto. Se trataba de una raíz oscura y gruesa, como la de un árbol. Alzó el trozo que había cortado y vio que la savia goteaba del interior. Era de un color oscuro y espeso, y olía como... Sangre. Esta planta tiene sangre en su interior. Un grito de auxilio hizo que se levantara de un salto. Era Román. Comenzó a correr hacia el origen de la voz como un loco, aterrado ante la idea de que algo pudiera pasarle a su amigo. Miraba hacia todos lados en busca de algún indicio de su compañero. Tanto buscaba que por poco muere del susto al encontrarse de frente con el rostro de un hombre. Roger cayó hacia atrás, impactado por lo que acababa de encontrarse. Frente a él había la cara de una persona, fusionada con el tronco del árbol. Su tez era igual de blanca, incluso tenía las vetas rojas. Su gesto se deformaba en los extremos a medida que se mezclaba con el tronco. Roger observó entonces con más detenimiento aquel extraño árbol y pudo distinguir el resto del cuerpo. Identificó las extremidades, los dedos de las manos, las orejas. Todo se mezclaba con el árbol y le daba una forma extraña y grotesca. Fue entonces cuando una idea horripilante y dantesca le cruzó la mente. Se fijó en el resto de árboles que había a su alrededor y su teoría, por desgracia, se cumplió. Todos tenían formas humanas deformadas, todos los troncos tenían rostros de personas agonizantes. Sin poder creer lo que veía, Roger hizo acopio de fuerzas y continuó corriendo hacia Román, pero ya había perdido su rastro. Anduvo sin rumbo durante un buen rato hasta que el sol comenzó a ponerse. Fue entonces cuando lejos de él vio una fuente de luz. Con precaución pero sin dudar, el fotógrafo fue acercándose. En una suerte de claro en mitad de aquel bosque de pesadilla, un enorme y ancho tocón emergía de un gran socavón en el suelo. Frente a él, custodiado por dos grandes focos que apuntaban al tocón y sus guardaespaldas, el señor Spencer observaba paciente mientras la luz iba haciéndose más y más tenue. Roger observaba la escena sin entender qué estaba pasando, oculto tras uno de los espeluznantes árboles de hueso. En cuanto los últimos rayos del sol desaparecieron, el gran tocón frente al que Spencer esperaba reveló su verdadera forma.
El ancho tronco blanco comenzó a abrirse por la mitad, como si no fuera más que la cáscara de algo que se ocultaba en su interior y acababa de despertar. Cientos de raíces, como la que había intentado atrapar a Roger, se asomaron y comenzaron a extenderse por el suelo, y curiosamente, evitaron a Spencer y sus matones. En su centro, el tocón ocultaba un enorme capullo carmesí que permanecía cerrado. No fue hasta que las malignas raíces trajeron ante él a sus presas que el capullo comenzó a revolverse. Román, Mónica y Fran aparecieron de debajo de los árboles, enredados por las viles extensiones y arrastrados ante el tocón. Desgraciado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Roger? A mí no me preguntes. Puede que tu amigo se haya quedado atascado en una de las madrigueras de la orquídea. Suele pasar. Una lástima. No quería perder una ofrenda ahora que estoy tan cerca de conseguirlo. Esto es la lágrima carmesí. Esta cosa horrible. Así es. Sentíos privilegiados. Vuestro sacrificio puede que sea lo último que necesite para florecer por fin y regalarme su lágrima. Néctar puro en el que se concentra la vida de todos los que han sido devorados por la orquídea. Si los mitos son ciertos, esa lágrima curará a mi padre, le devolverá la juventud y de paso nos hará mucho más ricos. ¿Quién sabe? Puede que hoy descubramos el secreto de la vida eterna. Madre mía, el malo relatando todo su plan. Qué típico. Pensó Roger mientras estudiaba la situación. El suelo tembló y la orquídea comenzó a elevarse poco a poco. Bajo el capullo aparecieron varias jaulas, similares a la de las Venus atrapamoscas, que se abrían y cerraban sin parar, ansiosas de sus próximas víctimas. Las raíces que apresaban a Fran comenzaron a tirar de él poco a poco hacia el interior de la orquídea. Se los iba a cenar a todos, y Roger tenía que hacer algo. Mientras dudaba entre salir corriendo y lanzarse a una muerte segura, sintió que algo pasaba junto a él. De un salto, el fotógrafo se apartó del camino de una de las raíces de la orquídea. Entonces se dio cuenta. ¿Por qué las raíces no le habían molestado más en todo ese tiempo? Le estaban ignorando, igual que a Spencer y sus chicos. En cambio, estaban deseando devorar a Román y a los otros dos. Recordó entonces que estaba cubierto de la sangre de la orquídea. ¿Aquella era la clave? Volvió a observar al millonario maníaco y a sus secuaces. Parecían llevar algo en la muñeca muy parecido a una raíz de la lágrima. Roger volvió a sacar su navaja y respiró hondo. Se lanzaba de cabeza al momento que decidiría su propia vida. Sin pensarlo mucho más, se acercó con el mayor sigilo que pudo los tres individuos. De forma rápida y decidida, le propinó un corte en el brazo a cada uno de los gorilas del señor Spencer. La orquídea emitió una especie de chillido excitado y se lanzó de inmediato a atrapar a sus dos nuevas presas, dejando de tirar del pobre Fran. Estaba claro que el aroma de la sangre humana, manando de una herida abierta, era de lo más apetitoso. Los pobres matones intentaron zafarse, pero la orquídea estaba tan hambrienta y ansiosa que los agarró rápidamente de pies y manos y comenzó a arrastrarlos hacia las jaulas. Spencer se volvió hacia Roger, haciendo caso omiso de los gritos de sus lacayos mientras estos desaparecían dentro de la orquídea. El hombre sacó un cuchillo del interior de su chaqueta y se lo mostró al fotógrafo con una sonrisa maliciosa. Yo también sé jugar a ese juego. Ya he matado a mucha gente por la lágrima. No creas que tendré problemas en matar a otro don nadie como tú. Spencer se lanzó hacia él como un animal rabioso, desesperado por ver su plan amenazado en el último momento. Estaba decidido a no dejar ningún cabo suelto, fuera cual fuera el precio. El pobre Roger no contaba con que aquel hombre fuese tan rápido ni tan hábil con un cuchillo. Por su parte, los únicos conocimientos de combate cuerpo a cuerpo de aquel fotógrafo se resumían a los aprendidos jugando al Metal Gear, por lo que la cosa no pintaba muy bien. Una de las cuchilladas que Roger esquivó le hizo perder el equilibrio y caer al suelo, quedando a merced de su enemigo. Con rostro triunfante, Spencer se disponía a darle el golpe de gracia cuando algo lo detuvo. Sin darse cuenta, Román había ido arrastrándose hacia ellos con gran esfuerzo y le había agarrado de la pierna. En un movimiento impulsivo, Spencer le hizo un corte en el brazo para que Román le soltara, pero sus manos seguían agarradas a su tobillo. Roger gritó al darse cuenta de qué iba a pasar mientras su amigo le sonreía con resignación.
La orquídea tiró de él con violencia mientras seguía agarrado a la pierna del millonario, que cayó al suelo y fue arrastrado por Román al interior de las jaulas. El periodista se levantó trastabillando y se apresuró a soltar a Mónica y Fran. Para evitar que la lágrima les atacase, ambos se embadurnaron, no sin cierto reparo, con su sangre. Roger hizo todo esto con la imagen de su amigo sonriéndole en la mente. Ya no estaba. Román ya no estaba. Aquello no podía estar pasando. Se asomó al borde del socavón con la esperanza de quizás poder sacarle de la jaula navajazos, pero aquellas que contenían alguna presa parecían haberse ocultado bajo tierra. El hombre miró la orquídea con resentimiento e ira. El capullo se movía cada vez con más y más frecuencia a medida que el recién adquirido alimento la nutría. Es decir, a medida que digería a Román y los demás. Pero en vez de abrirse, el suelo comenzó a temblar. La orquídea lanzó algo de su interior como si una catapulta lanzara una piedra, solo que aquella piedra se llamaba Román. Sin poder contener su asombro, Roger se arrodilló junto a su amigo, comprobando su estado. Tío, nunca vuelvo a acompañarte a nada, te lo juro. Farfulló Román. Ante la mirada confusa de su amigo, el hombre sacó el spray anti-insectos de su bolsillo. Ya te lo dije, ni las plantas carnívoras iban a quererme. Vivo los productos químicos. Ahora sí, una vez expulsado aquel terrible humano lleno de veneno, la orquídea comenzó a abrirse. Sus pétalos tenían una variedad de los rojos más bonitos que Roger había visto nunca. En el centro, colgando graciosamente de una suerte de tallo, estaba la dichosa lágrima que daba nombre a la planta. La orquídea se inclinó hacia adelante, casi como si le regalara a Roger su más preciado tesoro. Conteniendo la respiración, el fotógrafo alargó las manos y tiró de la lágrima, redonda, brillante, oscura y perfecta. En cuanto la arrancó de la planta, ésta comenzó a languidecer, como si acabara de sacrificar su propia existencia para crear aquella esfera blandita y llena de vida. Pensó en las palabras de Spencer sobre las posibilidades que tenía aquel descubrimiento y su incalculable valor. Después miró a su alrededor, a todos los árboles de hueso que en otro tiempo habían sido personas, víctimas de la avaricia de aquel hombre rico. Imaginó a un montón de personas de la alta sociedad viviendo para siempre, literalmente, a costa de las vidas de los demás. No pudo sentir mayor repulsión. Miró a Román, Mónica y Fran. Los tres parecían estar pensando lo mismo. Destruyeron la lágrima en silencio, nunca del todo seguros de que estuvieran haciendo lo correcto. Después, no sin poco esfuerzo, abandonaron aquel lugar para siempre. Mientras volvían en coche hacia la civilización, Román le dio un codazo a un agotado Roger. Al menos habrá sacado unas fotos, ¿no? Le preguntó su amigo, señalando a la cámara que colgaba de su cuello. Roger se quedó blanco y le miró con los ojos muy abiertos y dejó escapar una risilla nerviosa. Hombre, oye, tú mejor.